¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar hoy de cómo utilizar la calculadora de pantalla gráfica con un problema de distribución normal que ya no vamos a calcular manualmente, sino que lo vamos a hacer a través de nuestra calculadora, que nos va a facilitar y sobre todo nos va a otorgar muchísimo más tiempo en la resolución de un ejercicio. Bueno, vamos al ejemplo 3 del libro, donde habla que la vida útil de una bombilla de luz se distribuye normalmente con una media de 2.800 horas y un desvío de 450 horas. Entonces vamos a tomar nota. Me está diciendo que mi promedio es de 2.800 horas y me está diciendo que mi desvío es de 450 horas. Acá tengo suerte porque la situación problemática ya me da como dato digamos quién es el promedio y quién es el desvío. Lo único que si no me lo diera, lo tendría que hacer todo con la tabla de frecuencias, calcularlo con la lista 1 y la lista 2 en la calculadora. Acá tenemos suerte porque ya me da todos los datos. Por otro lado, vamos a ir viendo qué consignas piden. Dice, halla el porcentaje de bombillas, el porcentaje es la probabilidad de bombillas, que tienen una vida útil menos o menor a 1950 horas. Entonces acá que voy a pensar, que voy a buscar la probabilidad de que X sea menor a 1950 horas. Entonces si yo pienso en esa probabilidad, puedo pensar en el intervalo que va desde menos infinito hacia dónde, hasta 1950 horas. Si quisiera transcribir esta notación de probabilidad a un conjunto de intervalos, ¿sí? Eso me va a pedir en el apartado A. En el apartado B me dice que halle el porcentaje de bombillas que tienen una vida útil entre 2.300 y 3.500 horas. Bueno, o sea que acá estoy buscando la probabilidad que sea mayor a 2.300 y que sea menor a 3.500 horas. Esto sería en términos de simbología. Pueden poner la probabilidad en el medio o pueden poner así, pueden poner probabilidad de que X sea mayor a 2.300 y menor a 3.500, que es por ahí la notación que más utiliza el BI. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pienso en el intervalo que describe esta situación, que sería un intervalo que arranca en 2.300 y se dirige hacia 3.500, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que me pregunta el apartado C. El apartado C dice, halle la probabilidad de que una bombilla tenga una vida útil mayor a 3.800 horas. Entonces voy a decir que la probabilidad de mi variable X es mayor a 3.800 horas. Bien, entonces si lo defino mediante un conjunto del tipo intervalo, yo voy a pensar que esto es equivalente a pensar de 3.800 hacia el más infinito. Bien. Ahora vamos a tratar de calcular estos tres apartados, que lo único que hemos hecho una observación conjuntista, ¿no? Porque hemos anotado los datos y lo hemos expresado como un conjunto de intervalos. Lo que vamos a ver ahora es cómo lo ingresamos en la calculadora de pantalla gráfica. Bien, cada uno de ustedes tiene descargada en su calculadora, en su computadora, o el que no se lo haya descargado en el celular lo tiene en su computadora. Van a tener descargada acá la calculadora de pantalla gráfica. Lo primero que van a hacer, como yo estoy haciendo con el cursor, es moverse hasta el menú estadística y poner execute, lo ejecutan y ahí le aparecen las listas, que en este caso no las necesitamos porque nosotros ya tenemos como dato quién es la media y quién es el desvío. Vamos a F5, que nos indica que estamos trabajando con una distribución, y después nos vamos a F1, que es una distribución normal. Si yo vuelvo a apretar F1, esta distribución es la estándar o la estandarizada, que es la que yo le contaba que tenía promedio 0 y desvío 1, que sería lo ideal. Pero nosotros no trabajamos con esos datos. Entonces salimos y vuelvo a ir a distribución, les voy mostrando para que conozcan, distribución normal y vamos a apretar F2, ¿sí? Entonces ahí me habla de el límite inferior, el límite superior, el desvío y la media. Bien, fíjense. En el primer enunciado, en el A, en la probabilidad de que sea menor a 1950, no tenemos límite inferior, tenemos el superior, que es 1950. Siempre que le falte el inferior o el superior, van a tomar o bien un poquito menos de la mitad
o van a tomar un poquito más de la mitad. Por ejemplo, acá yo voy a tomar un poquitito menos de la mitad, voy a pensar que el límite inferior, por ejemplo, era de 900, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando un poquito menos de la mitad de 1950. El superior efectivamente lo tengo, 1950. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar en este caso nuestro desvío, que según nuestra situación problemática era 450, y vamos a ingresar el promedio que nos dijo que era de 2800, ¿sí? Ahora, con esto, lo que vamos a hacer es vamos a poner ejecutar, ¿sí? Con el cursor, nuevamente execute, ¿sí? Y ahí nos va a dar la probabilidad de que suceda esto, de que encuentre una bombilla con una duración menor a 1950 horas, que va a ser de 0,0294, ¿sí? 0,029. Si quieren podemos redondear todas estas cifras a 5, pero bueno, vamos a contestar entonces que la primer probabilidad de que una bombilla sea menor a 1950 es aproximadamente de 0,029 su probabilidad. Ahora vamos al apartado B, que nos pedía la probabilidad de las bombillas, pero entre una duración de 2300 y 3500. Volvemos a la calculadora, ¿sí? Le vamos a dar salida a esto para ingresar nuevos datos, ¿sí? Entonces, ahora el límite inferior lo vamos a tener, ¿sí? Y dijimos que era 2300 porque decía entre 2300 y 3500, entonces el superior también lo tenemos, ¿sí? Que es 3500 en este caso. Estoy corroborando los datos. Y bueno, el desvío y la media es la misma. Nuevamente vamos a ejecutar, ¿sí? Y me da que la probabilidad es de 0, vamos a redondear a 81. Podemos redondear en 3 cifras, en 2 cifras. Por ahora no estoy tan intensa con eso. Entonces voy a decir que la probabilidad de que X, la probabilidad de que X sea mayor a 2300 o menor a 3500 es aproximadamente de 0,81, lo pueden redondear a 2 o 3 cifras significativas. Bien, y por último me queda el de la probabilidad de que X sea mayor a 3500, con lo cual yo sé que el límite, 3800, perdón, con lo cual sé que el límite inferior es 3800. Vuelvo a mi calculadora de pantalla, le doy salida, voy a introducir el límite inferior, que es de 3800, y el límite superior, como les conté, un poquito más de la mitad, o bien es un poquito menos de la mitad cuando me refiero al inferior y al superior un poquito más, ¿sí? Y vamos a poner 8000 derechos, si les parece, aproximadamente, y damos execute. Y a partir de ahí me queda que la probabilidad es de 0,0131, ustedes verán, en este caso no se puede redondear, pero bueno, ustedes verán la situación. Entonces, contesto que la probabilidad de que X sea superior a 3800 horas es igual a, como dijimos recién, 0,0131. Y ahí les mostré cómo calcular probabilidades sin tener que hacer todos los cálculos de porcentaje que hacíamos en la curva de distribución normal, sino que lo hacemos de manera más rápida a través de la calculadora de pantalla gráfica. Espero que le haya servido.